acá lo que queremos hacer es definir las matrices que define mi circuito RLC. Y vamos a ocupar las rutinas de MATLAB para resolverlo. La matriz A, ¿cuánto es? ¿Me lo pueden dictar? 0. 0. Menos 1 partido N. Ya. La siguiente. Punto y coma, hago la siguiente columna. Siguiente fila. C, 1 partido por C. y 1 partido por RC. Menos 1. Menos 1 partido RC. Fíjense que el espacio me define nueva columna, el punto y coma me define nueva fila. ¿Ya? Entonces me falta definir C, R y L. Vamos a ocupar 1, 1 medio y 1, por simplicidad, ¿no? Después jugamos con los valores y vemos que... dale. ¿Ya? Entonces la matriz A es una matriz de 2 por 2 que para esos valores de RLC tiene esa definición. ¿Ya? La matriz B. Corchetes para partir una matriz. 1 partido L y 0. 1 partido por L, punto y coma, 0. Excelente. Entonces la matriz B es, en este ejemplo, es. La matriz C, ¿cuánto es? 0 y 1, ¿verdad? Y la matriz D es 0. ¿Ok? Entonces ahora, ocupando estas matrices del sistema, ocupamos un comando maravilloso. Siempre me gusta mostrarles la documentación que es SS. Fíjense, ¿qué dice? Crea un modelo en variables de estado, que son lo que definimos, o lo convierte. Entonces uno define un sistema en función de su matriz A, B, C y D. Maravilloso. En ese orden, A, B, C y D. Entonces es tan importante que MATLAB tiene una implementación. Entonces mi sistema va a estar definido por las matrices A, B, C y D. ¿Qué me genera? Hay que definir todo. ¿Qué me genera? Me genera, fíjense, una representación interna de MATLAB que se llama sys y define las matrices, la variable x1, x2, ¿cierto? Y de esa forma, fíjense cómo define la salida. La salida también la define i1, u1 y todo lo demás. Ahí está la salida. Y de las dimensiones de las matrices saben las dimensiones del sistema. ¿Ya? Simplemente es una forma de MATLAB de definirlo. Y si nos vemos acá, dice que es un 1 por 1 SS. ¿Ok? State, space, state. Vemos acá. State, space. ¿Qué variables de estado? ¿Ok? Entonces tenemos nuestro sistema en variables de estado. Error de Java. Guardemos por si colapsa MATLAB. Y ahora simulamos. Ocupamos el maravilloso comando que se llama lsim. Simulación de sistemas lineales. Simula la respuesta en tiempo, ¿cierto? De un sistema dinámico lineal con respuesta arbitraria. ¿Qué es lo que le va a hacer un argumento? El sistema, que es lo que definimos recién con el comando ss, u y t. U es la entrada, t es el vector de tiempo. Entonces, de nuevo. La forma en que lo ocupamos de esta forma. ¿Ya? En realidad acá. La salida es lsim de esas entradas. Fíjense que además uno le puede pasar x0. ¿Qué es lo que es x0? Condición inicial. A diferencia de las ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos condiciones iniciales. Vale decir, ¿cuánto vale la primera derivada, la función en 0, la primera derivada en 0, la segunda derivada en 0, etcétera, de la salida? Acá, como hablamos de estados, necesitamos, y para poder resolver esto, ¿cierto? Necesitamos saber cuánto vale IL en 0 y BC en 0. Entonces se habla de estado inicial. A diferencia de condición inicial, se habla de estado inicial. ¿Ya? Entonces se le pasa el estado inicial x0. ¿Ok? Método es un poco más sofisticado, que no lo vamos a ocupar acá. ¿Ya? Que es cuando vamos cuando hace la interpolación y la forma en que traspasa para que esté un modelo continuo, lo está resolviendo de forma discreta. Entonces, ¿cómo hace esa combinación? Porque el computador no resuelve de forma continua nada, resuelve todo discreto. Entonces lo que hace es toma eso, hace una discretización, lo resuelve y después lo vuelve al otro lado. ¿Ya? Eso se ve en control. Entonces la forma en que lo tenemos la salida, hacemos el lsim de este sistema con la entrada E y el vector de tiempo t que todavía tenemos que definir. ¿Ok? Entonces, entrada. Partamos con lo más fácil y ocupemos lo que teníamos antes. Vamos a copiar lo que hay de acá arriba.
Vamos a definir el mismo vector de tiempo y vamos a ocupar este escalón. Vamos a ocupar un vector de tiempo 10 segundos menos puntos para no gastar tanto tiempo. Y simulamos la salida. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plot del tiempo versus la entrada t, i. ¿Qué es lo que le vamos a dar además acá a la simulación? Condición inicial. Vamos a asumir de que en este caso va a ser 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que inicialmente la corriente en el condensador vale 0, en el inductor vale 0 y el voltaje en el condensador vale 0. ¿Ok? Oh. Dice que... y aquí estamos aplicándole la entrada en 0, entonces no tiene cambio. Pongámoselo, había que definirlo así de todas maneras. Un escalón en 1. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué pasó? Tomamos la entrada, acá, teníamos una entrada 0, le aplicamos una entrada escalón 1. ¿Qué sucede? Aplicamos un voltaje inicialmente de 1 volt acá. Fíjense, por esta ecuación que está determinando la relación de la entrada, fíjense qué es lo que va a pasar. Este inductor empieza a recibir corriente y por ende el condensador se empieza a cargar y el inductor se empieza a cargar. ¿Ya? Cuando este se carga, cierra el voltaje. Entonces deja de pasar corriente. Entonces el inductor es el que empieza a aportar corriente hacia la resistencia. ¿Ya? Entonces por eso vemos este efecto. Se empiezan a cargar los dos, después se produce que uno de los dos se satura y empieza... El voltaje sigue aumentando porque es el inductor el que empieza a aportar corriente hacia la resistencia y después se le acaba la corriente y vuelve a cero. Interesante. Veamos si es así. Salió un gallito. Fíjense, cuando vimos la documentación, LSIM. También le podíamos preguntar a LSIM X, vale decir cuáles son los estados. ¿Cómo se lo vamos a preguntar? De esta forma, t, x. Entonces no solamente puedo dibujar la salida, sino que también puedo dibujar x, que es el vector de estados. Vamos a ponerle nombre. Con leyenda. ¿Qué es lo que estamos dibujando primero? Entrada. ¿Qué es lo que estamos dibujando después? Y L de t, ¿cierto? Y después viene de C de t. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Fíjense, el voltaje en el condensador es 1 y el voltaje en el inductor es otro. Efectivamente, el condensador se empieza a cargar, llega un minuto en que vale exactamente lo mismo que la entrada. Cuando estos dos están en el mismo voltaje, ¿qué pasa con esta ley? Con la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, ya lo borramos. Esto va a ser igual a esto. ¿Puede circular corriente acá? No. Pero ya tiene una carga de corriente, por eso que el voltaje se carga, o sea, el condensador se carga en voltaje y el inductor se carga en corriente. Entonces ya no puede circular corriente acá porque este está el voltaje máximo. Pero de aquí no hay aporte de corriente hacia acá. Sin embargo, este tiene corriente. Entonces este sigue aportando corriente. Fíjense, tiene una carga de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este alcanza 1, este nos llega a su pic de carga. Entonces aquí ya no circula corriente de la parte de la fuente, sino que es el inductor el que empieza a aportar. Por eso el inductor se empieza a descargar, que es lo que le traté de explicar recién. Se empieza a descargar, entonces como se sigue descargando, este se sigue cargando más allá de la fuente. Pero no es porque estemos generando voltaje, sino que porque el inductor es el que me está cargando aún más el condensador. Y precisamente a medida que se va acabando la carga del inductor, el voltaje en realidad ya no puede aumentar más y empieza a disminuir. Y todo se estabiliza en el voltaje de entrada. Interesante, ¿no? Esto ustedes lo van a ver en teoría de circuito, con más detalle. Eso que esto se carga en corriente, esto se carga en voltaje. Pero nosotros lo que estamos tratando de enseñar acá, y que a ustedes les quede claro, que sabiendo un modelo matemático, nuevamente, puedo ver qué está sucediendo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el voltaje lo tirara a 0 aquí? Más o menos, ¿dónde ocurre el máximo? Como por aquí. Digamos que en 4 yo corto el voltaje de entrada. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Lo podemos inferir, ¿o no? ¿Qué pasa si en los 4 segundos yo tiro el voltaje a 0? Hablen mientras lo hago para terminar con esto y nos podamos ir toda la casa. El inductor van a bajar también a hacer una ley descargando lentamente hasta que no quede nada. hasta que se quede a 0. Claro. Entonces, ¿cómo se?
Hacer como un rascapoto. Todos piensan igual, ¿no? ¿Sí? Fíjese, lo único que hice en la entrada fue cambiar que valiera 1 entre 0 y 4. Después de eso va a valer siempre 0. Vamos, infinieron bien, pues. ¿En qué me equivoqué? Ah, porque es un i nomás. Ahí. En la parte de abajo. ¿Qué pasa? Pasó exactamente lo mismo que antes. Porque ahora el voltaje quedó en 0. Tratemos de entender lo que sucedió. Y con esto nos vamos. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Este alcanza su pic, estos están iguales, entonces alcanza su pic. Entonces ya no existe con flujo de carga de parte de la fuente, sino que es el inductor el que empieza a aportar. Entonces empieza a disminuir la corriente en el inductor porque se está descargando sobre el condensador, pero el voltaje del condensador aumenta. Se acaba la fuente de voltaje. ¿Qué pasa? Esto tenía una carga y esto tenía una carga, pero acá está en 0. Vale decir, es como si esto estuviera cerrado aquí. ¿Qué pasa? Este voltaje empieza a fluir en esta dirección, ¿cierto? Pero empieza a producirse una descarga de corriente todavía en esta dirección. Pero, como el condensador es activo, empieza también a descargarse. Y ambos se empiezan a descargar sobre la resistencia. ¿Ya? Entonces fíjense que la corriente cambia drásticamente. ¡Pah! Empieza a disminuir la corriente. Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Ya? Lo mismo que el voltaje. Entonces esto que observamos acá es exactamente el mismo retardo que observamos acá. ¿Ok? Sin embargo, noten, nuevamente, cuando el voltaje en el condensador es 0, sí existe corriente. ¿Por qué? ¿Por qué el voltaje en el condensador llega a negativo? Cambia de polaridad. ¿Qué pasa? Es el inductor, el que tenía toda esa corriente todavía almacenada, ya fíjense que también alcanza su valor más bajo cuando esto es igual acá. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo, pero está con la corriente hacia el otro lado. Entonces empieza a descargar su corriente, en vez de en esta dirección, en esa dirección. Fíjense que esto pasa a negativo, no quiere decir de que esté malo, sino que quiere decir de que yo definí la corriente circulando en esta dirección. Entonces, si dice negativo es porque ahora está circulando en esa otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto, acá, fíjense en este punto, en que la corriente ya no fluye para allá, sino que la corriente empieza a circular hacia acá. Pero el voltaje del condensador sigue siendo positivo. El voltaje del condensador sigue teniendo su positivo acá y su negativo acá. ¿Se dan cuenta? Que podemos entender todo lo que está pasando solamente simulando el sistema. Entonces esa es la lectura que me interesa que se lleguen a la casa. ¿Ya? Cómo definir variables de estado, cómo simularlas en MATLAB y todas las conclusiones que uno puede sacar de lo que está sucediendo en el sistema solamente mirando los gráficos acá. No entendí por qué la corriente se cambia. ¿Por qué la corriente se cambia? Es porque fíjate que está todo descargando sobre la resistencia. Pero esta corriente se descarga más rápido de lo que se descarga el condensador. Entonces aquí tengo un voltaje aplicado, ¿ya? Y ese voltaje induce una corriente en esta dirección, ¿ya? Más la corriente que viene acá. Entonces todo se está descargando sobre la resistencia, ¿ya? El condensador se descarga y la corriente esta se descarga. Llega un minuto en que como este se descarga más rápido, este todavía tiene voltaje, este no tiene corriente. Entonces el condensador es el que empieza a aportar en las dos ramas. Entonces el condensador empieza a distribuir, que es en ese punto. Entonces el condensador es el que aporta este exceso de corriente. Pero cuando ya el condensador se descargó, ya no le queda más, ahora es el inductor que de nuevo empieza a aportar corriente a los demás componentes. O sea, los dos son los elementos activos y los dos están jugando. Hasta que se acaba toda la energía y... Claro, porque después el condensador hace esto. Exacto, entonces el condensador empieza a aportar. En fin. ¿Ves qué entretenido? Ya. Ahora les subo los videos de la clase pasada y los de esta clase y quedamos Profesor, cuando al va día. supuestamente debería tener un